Tenemos información relacionada con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y es que la Fiscalía General de la República dio a conocer que ya fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada. Voy a leerte 5 objetos, escúchalos con atención porque al final de este video vas a entender qué conecta cada uno con una historia distinta, una historia que lleva 11 años enterrada y que hoy, 12 de agosto de 2026, empezó a salir a la superficie. Objeto 1. Un sobre de papel manila, sin rotular, sustraído de la oficina de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en septiembre de 2014. Objeto 2. Un disco compacto de respaldo, con imágenes grabadas por 2 cámaras de videovigilancia instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala. Duración estimada del material, 4 horas con 11 minutos. Objeto 3. Un expediente médico de 70 páginas presentado por la defensa. Diagnósticos cardiovasculares, apnea del sueño, silla de ruedas, 70 años de edad y una solicitud formal de prisión domiciliaria. Objeto 4. Una agenda oficial de la Secretaría de Gobernación fechada el 29 de septiembre de 2014, con una reunión registrada a las 19 horas en la Ciudad de México entre el entonces secretario Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador de Guerrero. Objeto 5, y quiero que te detengas en este porque es el que menos suena, el que ningún noticiero va a repetir mañana en la mañana. Un nombre, Ernesto Aguirre, sobrino, asesor, puente. Esos son los 5 objetos que hoy están sobre el escritorio de Omar García Harfuch. Cada uno pertenece a una capa distinta de esta historia. Te voy a llevar por las 4 capas que un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano acaba de aceptar como suficientes para vincular a proceso a un exgobernador. Al final, esos 5 objetos van a sonar distinto. Pero lo reportaron así, con estas palabras exactas. Un juez federal vinculó a proceso a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por desaparición forzada de personas relacionada con el caso Ayotzinapa. Permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano. La Fiscalía tiene 120 días para la investigación complementaria. Eso es lo que te dijeron, pero eso es solo la superficie, porque lo que un juez aceptó hoy no fue una acusación aislada, fue la primera capa de un iceberg que el equipo de investigación de Harfuch lleva meses cavando. Y hay algo que los noticieros no te van a contar. Lo que Harfuch encontró cuando empezó a tirar de los hilos de este caso no fue solo la responsabilidad de un exgobernador, fue una estructura, capa por capa, y cada capa es más grande que la anterior. Lo que vas a escuchar tiene 4 capas. La primera es lo que todos saben. La segunda es lo que nadie reportó. La tercera es lo que conecta todo. Y la cuarta es la que está en una carpeta que aún no se ha abierto en público. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que aquí no repetimos comunicados, aquí desarmamos casos. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Empecemos por lo que nadie vio en la audiencia de hoy. La primera capa empieza con un dato que ningún noticiero reportó con la precisión que merece. La audiencia no duró 5 horas, no duró 8, duró más de 15 horas continuas de debate. 15 horas frente a un juez de control adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano. 15 horas en las que la defensa presentó 31 pruebas documentales y el juez las desestimó todas, cada una, sin excepción. Lo que eso significa por un momento. 31 pruebas presentadas por un equipo legal de un exgobernador con 40 años de carrera política, con red de contactos, con recursos ilimitados, y ninguna de esas 31 pruebas fue considerada suficiente para desacreditar los elementos aportados por la Fiscalía General de la República. Eso no pasa por accidente, eso pasa cuando del otro lado del expediente hay algo tan bien construido que 31 pruebas no alcanzan para hacerlo tambalear. Ese algo se llama disco de respaldo, y esa es la capa 1. Los públicos hablaron del disco como una pieza de evidencia, un disco entre muchas. Pero el disco no es una pieza cualquiera. Contiene las imágenes captadas por 2 cámaras de videovigilancia instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Y en esas imágenes, según la acusación, se documenta el paso de al menos uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas, escoltado por personas armadas, algunas con uniforme, otras sin él. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Ese disco no fue destruido en el momento de la desaparición, fue sustraído 3 días después.
el 29 de septiembre, por una entonces visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, cuyo nombre está protegido bajo la figura de testigo colaborador y que en el expediente aparece como Blanca N. Sacó el sobre de la oficina de la presidenta del Poder Judicial Estatal, Lambertina N., otra pieza que hoy también es testigo colaboradora. Y ese sobre viajó de la oficina de la presidencia del tribunal a las manos de un funcionario que a esa hora se encontraba, según la acusación, en la oficina de la gubernatura del estado de Guerrero. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande, porque la defensa del exgobernador construyó toda su estrategia jurídica sobre una sola premisa, que Ángel Aguirre no estaba en Guerrero ese 29 de septiembre, que estaba en la Ciudad de México, en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Presentaron a dos testigos para probarlo, un exsecretario general de Gobierno del Estado, un exsubsecretario de Seguridad Estatal. Ambos declararon que su jefe no estaba ahí, y el juez, después de escuchar durante 15 horas, decidió que esa coartada no bastaba. Aquí es donde la primera capa toca la segunda, porque la Fiscalía no acusa al exgobernador de haber recibido el disco en persona a una hora exacta, lo acusa de haber ordenado su destrucción a través de instrucciones dolosas, deliberadas y directas, transmitidas a funcionarios estatales de alto nivel. La coartada de la reunión en la Ciudad de México no desmiente esa hipótesis, la hace más grave, porque una orden se puede dar por teléfono, se puede dar por instrucción intermedia, se puede dar desde cualquier ciudad del país, pero eso fue solo la primera capa. Lo que estaba debajo era más grande. Cuando el equipo de investigación de Harfuch tiró de ese hilo, encontró algo que no esperaba, y esa segunda capa se llama la red institucional detrás del ocultamiento. Ángel Aguirre Rivero no operaba solo. Nadie que ha estado 40 años en la política mexicana opera solo. Encima de él había una estructura política que sostenía su gubernatura. Debajo de él había un aparato administrativo estatal. Y al lado de él había una figura que hoy la investigación coloca al centro de todo. Un sobrino, Ernesto Aguirre, con cargo formal de asesor, con acceso al despacho, con influencia sobre decisiones y con vínculos, según la acusación, con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Ese vínculo no es especulación, es la razón por la que el exgobernador, según los testimonios de dos exfuncionarias del Poder Judicial Estatal, habría dado la orden de destruir el disco. Porque el disco no protegía solamente al exgobernador, protegía a su sobrino, y proteger al sobrino significaba proteger la línea de comunicación entre el Estado y el grupo criminal que se llevó a los normalistas. De inteligencia consultados por este canal, que pidieron no ser identificados, señalan que la estructura que Harfuch está mapeando incluye al menos 3 niveles de responsabilidad institucional. Nivel 1, el Gabinete de Seguridad Estatal de aquella época. Nivel 2, el aparato judicial estatal que primero recibió las imágenes y luego las dejó desaparecer. Nivel 3, funcionarios federales que aquella noche estuvieron en comunicación con Guerrero y cuyos nombres aparecen en registros de llamadas que hoy son parte del expediente. Y aquí está el organigrama invisible. En el organigrama público, Aguirre Rivero renunció el 24 de octubre de 2014, menos de un mes después de los hechos. Se retiró de la política, guardó silencio, se convirtió en una figura del pasado. El organigrama que hoy tiene Harfuch, Aguirre Rivero, no es una figura del pasado. Es un punto de conexión. Es la persona que sabía qué había en el disco. Es la persona que decidió qué hacer con esa información. Y es la persona que hoy, 11 años después, está sentada en silla de ruedas en el penal del Altiplano con vinculación a proceso formal por desaparición forzada, con prisión preventiva oficiosa ratificada y con 120 días de investigación complementaria por delante. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Aquí es donde este video se detiene por 30 segundos. Porque antes de bajar a la capa 3, la del dinero y de las conexiones patrimoniales, tengo que darte un dato que hasta ahora no había mencionado. Blanca N. y Lambertina N., las dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero que hoy son testigos colaboradoras de la Fiscalía General de la República, no aparecieron en la investigación en 2026, aparecieron en 2018. Sus declaraciones iniciales llevan más de 7 años dentro del expediente, 7 años en los que fueron consideradas insuficientes para vincular a proceso a nadie, 7 años en los que el caso se atoró en los mismos escritorios de siempre. Lo que cambió no fue el testimonio, lo que cambió
cambió fue quién decidió tomarse en serio ese testimonio. Y eso ocurrió cuando la Coordinación Federal encabezada por Omar García Harfuch pidió una revisión exhaustiva de todo el expediente Ayotzinapa. Una revisión que ordenó también la actual titular de la Fiscalía General, Ernestina Godoy. Ese dato es la razón por la que la capa 3 es tan grande y también es la razón por la que hay una capa 4 que casi nadie sabe que existe. Toda red institucional necesita combustible y en la política mexicana el combustible siempre es el mismo: dinero, influencia y silencios comprados. En el caso de Ayotzinapa, la capa 3 no es solamente financiera, es patrimonial, es contractual y es política. Se trata de qué se ganó, qué se pactó y qué se cayó durante los años en que este caso se mantuvo congelado. Para entender la magnitud, sigue el dinero. Ángel Aguirre Rivero llegó a la gubernatura de Guerrero en abril de 2011, salió en octubre de 2014, 3 años y medio en el cargo. En ese periodo, según los reportes internos de la Auditoría Superior de la Federación, que aún hoy siguen abiertos, se detectaron observaciones por obras públicas mal ejecutadas, contratos irregulares con proveedores del Estado y desvíos administrativos que en su momento se reportaron, pero nunca se persiguieron con la contundencia que requerían. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. Cada peso desviado en una obra pública mal ejecutada en Guerrero durante esos 3 años y medio fue un peso que no llegó a una escuela rural, a un hospital comunitario, a una carretera que hubiera permitido a un normalista de Ayotzinapa llegar a su clase sin tener que subirse a un autobús secuestrado. La capa 3 no es abstracta. La capa 3 es lo que faltó en la vida diaria de las comunidades de la montaña y de la costa chica de Guerrero durante toda una gubernatura. Pero el dinero siempre tiene un destino final, y ese destino tiene nombre. Fuentes cercanas a la investigación señalan que el equipo de investigación financiera de Omar García Harfuch no trabaja como los detectives de televisión. No hay persecuciones, no hay confrontaciones dramáticas en callejones. Su trabajo ocurre en salas sin ventanas, frente a pantallas con columnas de números, trazando el camino del dinero con la paciencia de un cirujano que opera sin prisa porque sabe exactamente dónde está el tumor. Y ese equipo, bajo la coordinación de Harfuch, pidió algo que nadie antes había pedido con esta profundidad: el historial patrimonial completo de los funcionarios que estuvieron en la nómina del gobierno de Guerrero entre 2011 y 2015. No solo del gobernador, de todo el círculo, del gabinete de seguridad, de los mandos policíacos, de los asesores, de los sobrinos. Lo que encontraron todavía no se ha hecho público, pero está en la carpeta que hoy sustenta la ampliación del caso, y es la razón por la que el juez desestimó las 31 pruebas de la defensa, porque cuando el juez pesó los 31 documentos de la defensa contra el paquete que la Fiscalía puso sobre la mesa, el paquete de la Fiscalía pesó más. Y esa diferencia de peso no la explica un solo testimonio, la explica el conjunto de las 3 primeras capas que te acabo de mostrar. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita. Y aquí llegamos a la capa que Harfuch todavía no ha hecho pública. La capa 4 tiene un nombre. Y ese nombre no es un alias narco, no es el contador, no es el arquitecto. Es un nombre que ya has escuchado en portadas de periódicos. Un nombre que en su momento estuvo asociado a este mismo caso, a estas mismas responsabilidades, a estos mismos silencios. Un nombre que en su momento fue considerado un caso ya cerrado. No voy a decirte ese nombre en este video, pero sí te voy a decir esto. Aguirre Rivero se convierte hoy en el segundo funcionario de alto perfil vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. El primero fue el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, detenido en 2022. Con Aguirre son 2. Y en el organigrama que hoy tiene Harfuch sobre la mesa, hay al menos 3 nombres más entre esos 2 escalones, en el espacio que separa a un gobernador estatal de un procurador federal. Nombres corresponde a un funcionario federal que aquella noche del 26 de septiembre estuvo en comunicación directa con Guerrero. Otro corresponde a un mando militar cuya presencia en Iguala esa noche todavía es materia de discusión pública. Y el tercero, el más discreto, corresponde a la persona que decidió en su momento que el disco de las cámaras del Palacio de Justicia no volvería a ver la luz. Harfuch sabe quién es.
Lo sabe desde hace meses. Pero Harfuch no se mueve hasta tener todo. Y todo significa cada capa documentada, cada conexión verificada, cada peso patrimonial rastreado. La capa 4 tiene fecha, y esa fecha no está lejos. Ahora que conoces las capas, vuelve a escuchar lo que Harfuch dijo a través de la Fiscalía esta mañana. Voy a leer lo que se comunicó, pero también voy a leer lo que decidió no decirse. Del comunicado. El exgobernador de Guerrero fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas. Escúchala con las capas que ya conoces. No dice por su participación indirecta, no dice por omisión, dice participación. Esa palabra no es casualidad. Esa palabra es la firma jurídica de la capa 1. Segunda frase. La hipótesis es que el servidor público ocultó información y evidencias. Léela así, con la capa 2 en la mente. Servidor público no es individuo. Servidor público abre la puerta a otros servidores públicos. La frase está construida para incluir, no para cerrar. Tercera frase. Se concedió un plazo de 120 días para la investigación complementaria. Esa es la capa 4 escrita en calendario. 120 días, 4 meses, diciembre. La Fiscalía no pidió ese plazo porque le falta evidencia contra Aguirre. Lo pidió porque tiene evidencia contra otros nombres que todavía no ha imputado. Ahora voy a hablarle de frente al argumento que los voceros del viejo régimen político van a intentar instalar en los próximos días. El argumento va a ser, como siempre, uno de forma. Van a decir que esto es persecución política. Van a decir que la salud del exgobernador debería determinar la medida cautelar. Van a decir que la coartada de la reunión con Osorio Chong invalida la acusación. Voy a desmontarlo capa por capa. Primero, persecución política. Un juez federal de control, adscrito al Centro de Justicia Penal del Altiplano, escuchó durante 15 horas continuas los argumentos de la defensa, aceptó los datos de prueba de la Fiscalía y rechazó los 31 datos de prueba de la defensa. No hay persecución política en una audiencia de 15 horas donde ambas partes son oídas. Hay proceso. La salud del acusado, 70 años, silla de ruedas, apnea del sueño, expedientes cardiovasculares. Todo eso es real y todo eso es atendible dentro del penal del Altiplano, que cuenta con área médica de máxima seguridad. La prisión domiciliaria en un caso de desaparición forzada relacionado con crimen de lesa humanidad no es una medida cautelar proporcional al delito. El precedente Murillo Karam lo demuestra. Tercero, la coartada Osorio Chong. Una reunión de trabajo en la Ciudad de México no invalida una orden dada por teléfono, no invalida una instrucción transmitida por interpósita persona, no invalida la cadena de custodia de un sobre que fue sustraído por Blanca N., entregado a un tercero y finalmente destruido por instrucción del entonces procurador estatal Iñaki Blanco. La coartada solo prueba una cosa, que el exgobernador no estaba en Guerrero ese día, no prueba que no haya dado la orden. Defensores del antiguo régimen que intenten presentar este caso como un ataque a un enfermo de 70 años van a tener que explicar qué hacía un disco de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala en la oficina de la gubernatura de Guerrero 3 días después de la desaparición de 43 estudiantes. Esa explicación no existe. Te mostré 4 capas, pero hay una más. Hay una capa que ni siquiera Harfuch ha hecho pública todavía, y no la ha hecho pública porque su elemento central no es un funcionario ni una empresa fantasma, es un lugar geográfico, un punto específico en el estado de Guerrero cuya relevancia dentro del expediente Ayotzinapa nunca ha sido reconocida en un comunicado oficial y que sin embargo aparece en al menos 3 testimonios cruzados de personas que hoy colaboran con la Fiscalía. Decirte es esto. Ese lugar no es el basurero de Cocula, no es el río San Juan, no es ninguno de los sitios que la verdad histórica del sexenio de 2014 intentó imponer. Es otro, y su identificación cambia por completo la línea del tiempo de la noche del 26 de septiembre. Esa capa tiene fecha de revelación, el próximo capítulo tiene fecha, guárdala. Cada capa que viste tiene un costo humano. La capa 1 costó 43 familias que llevan 11 años caminando de Chilpancingo a la Ciudad de México, 11 años exigiendo lo mismo con la misma dignidad. La capa 2 costó una generación entera de normalistas que aprendió que denunciar tenía consecuencias. La capa 3, la del dinero, fue extraída de un estado que es de los más pobres del país. Cada peso desviado durante esa gubernatura fue un peso que las comunidades de Guerrero no tuvieron.
4, la que todavía no tiene nombre en voz alta, es la que va a determinar si los padres y las madres de esos 43 muchachos van a poder algún día dejar de caminar. 13 de esos padres estuvieron hoy en el altiplano, 8 dentro de una sala contigua al juzgado, 5 más conectados vía remota con su asesoría jurídica. El juez les concedió la palabra. Le pidieron que no liberara al exgobernador, le pidieron que hiciera justicia, le pidieron algo simple, que este caso no volviera a atorarse. Regresa la noticia del inicio. Un juez federal vinculó a proceso a Ángel Aguirre Rivero por desaparición forzada relacionada con el caso Ayotzinapa. Permanecerá en el penal del Altiplano. La fiscalía tiene 120 días. Eso es lo que te dijeron. Ahora sabes lo que hay debajo. 4 capas, 5 objetos, 11 años de espera, 3 nombres que aún no se han pronunciado en voz alta y un lugar geográfico cuya identificación sigue esperando el momento correcto para salir del expediente y entrar en el debate público. Vuelve a los 5 objetos del inicio: el sobre de papel manila, el disco de 4 horas con 11 minutos de grabación, el expediente médico de 70 páginas, la agenda oficial con la reunión Osorio Chong y el nombre del sobrino, Ernesto Aguirre. Escuchas algo distinto, ¿verdad? El sobre ya no es un sobre, es la capa 1. El disco ya no es una prueba entre muchas, es la razón por la que el juez desestimó 31 pruebas de la defensa. El expediente médico ya no es una petición humanitaria, es la estrategia final de una defensa que se quedó sin argumentos jurídicos. La agenda con Osorio Chong ya no es una coartada, es una pista sobre el segundo nombre de la capa 4. Y Ernesto Aguirre ya no es un sobrino, es el puente entre una gubernatura estatal y un grupo criminal que se llevó a 43 estudiantes una noche de septiembre. Eso es lo que la Fiscalía dijo hoy en su comunicado. Eso es lo que Harfuch, a través del equipo que coordina, quiso decir sin escribirlo en un tuit. La estructura todavía no se ha desarmado por completo. El próximo video tiene fecha, 4 de diciembre, día en que se cumple el plazo de la investigación complementaria y se reabre formalmente esta audiencia. Marca esa fecha en tu calendario, porque cuando llegue, los 3 nombres que hoy están protegidos van a estar en el borde del expediente, y uno de ellos, mínimo uno, va a caer. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando rompa la noticia, vas a querer ser el primero en saberlo.